Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Mira ya, Ramón, gracias. Y bueno, el día 3 de julio se saca a público un comunicado de diferentes entidades que se reunieron en una mesa para tratar sobre la preocupación que hay, porque están saliendo algunas noticias de abusos de todo tipo, sexuales, pero también de abuso desde la autoridad, ¿no? de algunas iglesias que no representan, gracias a Dios, a la mayoría del pueblo evangélico en España, pero que preocupan ese tipo de actitudes de enseñoreamiento, ¿no? Jesús enseña a sus discípulos y les dice que los grandes en las naciones se enseñorean de la gente, ¿no? Y que entre nosotros no debe ser así, sino que el que quiera hacerse el mayor se haga el más pequeño, como Jesús cuando viene a este mundo no viene como emperador, aunque podría haberlo hecho tranquilamente, porque es el dueño absoluto. Eso es. Y sin embargo viene en una casa humilde, en una aldea humilde, y él manifiesta su humildad, y de hecho la labor o la proclamación principal que Jesús hace en cuanto a su ejemplo personal es manso y humilde. Y es lo que enseña qué tremendo ver las autoridades religiosas cómo se pavonean, ¿no? Y cómo se engrandecen. Y Jesús hablaba de que ese señorío no debe estar en nosotros, porque hay un Señor establecido, que es el mismo Jesús, es el Señor, y sin embargo viene en humildad, ¿no? Y cómo el Evangelio siempre habla de servicio y no de enseñoreamiento, ¿no? Jesús se manifiesta como el buen pastor, y él proclama que viene a dar su vida por los demás, ¿no? No aprovecharse, sino dar su vida, ¿no? Y en el comunicado habla de cosas como la verdad nos hace libres, y porque busca que las personas sean libres, no sujetas. La religión sujeta, ¿no? Religa, reata, ¿no? Dios quiere o requiere de nosotros justicia y misericordia. El cuerpo de Cristo sufre cuando un pequeño es herido, y cuando el sistema del mundo es un sistema que protege a los similares, ¿no? Y a veces ocurre en la iglesia también, que hay un pastor que comete una fechoría y de forma colegiada se le protege frente al débil, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es defender al débil frente al fuerte, que es contrario a lo que el sistema del mundo produce, ¿no? Y habla del arrepentimiento genuino, que es a lo que tenemos que buscar siempre. Incluso el que comete esos errores puede ser restaurado, ¿no? Después. Y para eso se habla de un compromiso de crear espacios seguros. La iglesia tiene que ser un lugar seguro para las personas. Si no consigue ser el lugar más seguro de la sociedad, es que está fallando totalmente. Pero el problema está en que Jesús, como tú has dicho, dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ajá. El omnipotente, omnisciente, omnipresente, creador del cielo y de la tierra, único Salvador, viene para mostrar lo que es el amor. El amor es servicial, es sacrificial, es servir. Y claro, el problema está en que se han multiplicado de forma pues alarmante las iglesias despóticas que exigen diezmos, ofrendas y que maltratan a las ovejas porque se han empoderado sus pastores o pastoras, que eso es otro tema que es también gravísimo. Y entonces, claramente esta referencia de decir que no seáis como los gobernantes del mundo, y es que son gobernantes del mundo. Claro. Porque hay dos tipos de pastores: los que dan la vida por las ovejas, que
que son los verdaderos pastores, como ejemplo principal el buen pastor Jesús, que la dio. Y luego los que viven a costa de las ovejas y se alimentan en sus egos y en sus bolsillos, se alimentan de las ovejas, ¿no? Y por lo tanto son dominadores de las ovejas y se creen dueños de las ovejas. Esta es la actitud despótica de los gobernantes, como ahora, que siguen insistiendo en que los niños pertenecen al gobierno y no a las familias, ¿no? Entonces, sí, están queriendo meter en la cárcel a un padre porque no permitió que se le hormonara a su hijo y toda esta historia. Conclusión. Pues las ovejas, las iglesias que incluso están autorizadas por la FEREDE y por los organismos que las aglutinan y las juntan para también, en muchos casos, tener poder en cuanto a sus relaciones gubernamentales. Esto es algo increíble que suceda cuando la Iglesia tiene que estar completamente en el viento de Dios, en la libertad del Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad y vida eterna, ¿no? Y en cambio, donde está la religión, pues está la esclavitud. Atar, religas, religare, ¿no? Y esto que se está planteando, ¿por qué no se ha planteado hace 30 años? Porque no existía esta proliferación de mercaderes del templo. Siempre ha habido, pero no tantos. Y entonces ahora, con esta plaga, es una plaga, porque vamos, yo estoy asombrado de lo que veo cuando viajo a América Latina y veo las iglesias y veo cómo pues fuerzan a las almas a diezmar y les obligan casi con maldición, usando la palabra de Malaquías: me habéis robado, malditos sois, ¿no? En mis diezmos y ofrendas, ¿no? O sea, esto es tremendo, ¿eh? Entonces, cuando los pastores comienzan a manipular las escrituras buscando su fanatismo denominacional religioso y su propio... Sí, el estatus personal. Su propio estatus y su propia comodidad y confort y economía, pues entonces estamos viendo que eso ya se ha prostituido. Y ahí es donde tendría que velar dónde está ¿dónde está el espíritu de justicia que vela y que disciplina y castiga de las instituciones que se supone forman estos grupos de unidad, que es falsa unidad? Hemos luchado tú y yo para que en la FEREDE no se permitiera que existieran iglesias que legalizan el matrimonio homosexual. Y sin embargo, ha sido una batalla terrorífica. Pues bueno, muy bien, si se permite que haya eso, sí, sigue en la FEREDE toda esa institución. No le han quitado el voto, pero pero ahí está. Dentro, ahí está ese cáncer, dentro, que vengo de Galicia y me entero que un pastor de esa institución, pues resulta que ha enterrado a su hijo, porque era gay, y en una discoteca a la salida lo mataron. No sé cómo fue la historia. Y pues invoca que nadie use esa situación suya familiar para hacer ningún tipo de comentario, de publicidad y nada, que es un asunto privado de familia. Pero claro, el padre cosecha lo que ha permitido. Esto es terrorífico, ¿eh? Y bueno, pues cuando hay una manga ancha y se permite que la institución, y en esto tengo que exhortar a la FEREDE, en la cual estás como autoridad, como parte de las autoridades, ¿no? Se permite que haga una declaración injusta, perversa contra Israel, y después hace una corrección muy suave, pues es que, volvemos a decir, está paniaguado.
es agua con vino lo que hay, y son maniobras de política religiosa, ¿no? Y el Evangelio no puede convivir con eso. Yo advierto que la FEREDE, como no rectifique en su dirección, pues tiene un futuro muy, 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 muy difícil de la parte de Dios, no del mundo. Porque Dios suelta a los demonios para que ataquen a quien Dios quiere disciplinar, castigar, y suelta a los verdugos. Entonces, ojo, temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Y ya que tocas el tema, pues me alegro que hagan todo esto. No, Esto me recuerda que hay un problema con la inmigración. Hagamos una agencia de inspección, y yo a poner a otros 50 o 100 o los que sean discapacitados, pero amiguetes en esa agencia, ¿no? Pues aquí ahora me parece que son siempre, tristemente hasta ahora, tiros al aire. Es decir, buenas intenciones, por supuesto, nos hemos acordado añadirnos y sumarnos a ese, porque el principio es bueno, la acción dudo que sea la idea eficaz. La idea es motivar, porque igual que en la Iglesia Católica hay una jerarquía, la Iglesia Evangélica no hay jerarquía a nivel institucional. Es decir, Hombre, sí que la hay en nuestro ministerio, por ejemplo. Bueno, pero... Y somos iglesia. No la hay a título de conjunto de iglesias evangélicas como FEREDE. No puede entrar en ciertas áreas. Porque no quiere, porque no tiene capacidad para eso. Pero tendría que desarrollarla, porque se supone que es una función principal de ejercer la autoridad que le concede Dios y el gobierno del país, se la concede. No. Quien tiene los derechos es cada iglesia, cada denominación, y luego se juntan para intentar buscar dinámicas conjuntas. Bueno, eso es como está, pero no es como debería de estar. Esa es la realidad de lo que... Cuando se forma cuerpo, cuando se forma unidad, tiene que ser a las duras y a las maduras. O sea, que pero lo cual demuestra... cada uno se reserva su parte. Claro, pero que no, así no eran las iglesias dirigidas apostólicas. No, Pablo enviaba a sus apóstoles para que castigar, disciplinar y corregir lo deficiente, y hasta el punto de que interviene en Corintios para expulsar a un perverso. Bueno, esas eran las iglesias que estaban bajo su autoridad. Bueno, pues las que Dios le había dado la gracia. Ese es el tema. ¿Y por qué no están bajo autoridad las iglesias y son independientes? Es que esto lo que hay que discernir es que se forman reinos religiosos de taifas con denominaciones, y los pastores, la mayoría de esas denominaciones y de iglesias independientes, antes que nada es su denominación. Eso es. No es el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, todo falla de base. La base, ¿cuál es? La roca, la verdad, el verdadero evangelio. Y punto. Yo, ya sabes, en ese sentido me mantengo muy firme en cuanto a la visión celestial, en cuanto a la visión de lo que es la autoridad. La autoridad no puede ser parcelada y decir, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Eso no puede ser, aunque es lo que está pasando, pero no es lo que... Eso es lo que saca los problemas adelante, en lugar de estar sujetos a la autoridad divina, y es lo que se denuncia, decir, oiga, ustedes se están apartando del evangelio limpio, que es donde las autoridades, entre otras cosas, tienen que rendir cuentas, sobre todo a la autoridad suprema, que es el Señor mismo, y estar dispuestos
a rendir cuentas a cualquiera. Pero luego que Jesús da autoridad a sus apóstoles, ¿no? Y para todo lo que delega el dueño absoluto, ¿no? Entonces, pues yo lo que veo es con esta forma de explicármelo, Ramón, con todos mis respetos, veo que muy bien una decisión de una especie de equipo que vele, y de unas exhortaciones y de unas directivas para que haya libertad y para que haya seguridad en la Iglesia. Y luego, como cada uno tiene la decisión personal de autoridad independiente, pues dirá, muy bien, tú di lo que quieras, que yo haré lo que me parezca. ¿Qué es lo que está pasando? Por lo tanto, vamos a hablar de forma práctica, la praxis. ¿Qué resultados va a tener? Pues que algunos a lo mejor, pues oye, van a tener un despertar de conciencia igual con este aviso y van a preocuparse un poco más en sus iglesias de que no haya eso. Pero cuando resulta que estás viendo que son los mismos pastores, los que están enjuiciados y los que están en conflicto de ser abusadores sexuales, o los hijos de pastores, pues resulta que entonces ¿qué vas a? Bueno, algunos, por eso la preocupación es en los... Pero esto viene porque has comenzado diciendo de que ha ido aumentando, ¿no? Por lo tanto ya no son algunos, ya son cada vez más. Y es lógico cuando se prostituye la autoridad, como hemos empezado diciendo. Claro, es así. Porque aman más el dinero que a Dios, el poder y el dominio, pues y son pocos los pastores que dan la vida por las ovejas, pero por favor, poquísimos. Esta es la realidad. Habría que decirles, exhortarles, analízate si tú eres un buen pastor. Claro. Ponte delante de Dios. Esa es la idea, sí. Esa es la exhortación principal. Y eso, Ferede no va a hacer nada de eso nunca, de momento por lo menos, porque es burocrática, como tú bien me cuentas, y muy diplomática, y muy laissez-faire, con ciertos consejos paternalistas, religiosos, pero que, de verdad, perdóname, Ramón, pero yo me ciño a lo que veo por todo el mundo. Y veo una iglesia apóstata que se ha dejado contaminar por el mamón y que además contamina a millones y millones de personas que se conforman con el culto religioso y se dejan ordeñar un poco por estos mercaderes, y después a lo suyo, cada uno, aleluya, aleluya, cada uno a la suya. Y entonces, ¿dónde está el verdadero evangelio del amor sacrificial y de los que están dispuestos, primero, los pastores, a dar la vida por las ovejas y por Cristo, y segundo, los verdaderos hijos de Dios que están dispuestos también a dar la vida por sus hermanos, como dice 1 Juan 3. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, claro, y dio la vida por nosotros. Así nosotros hemos de dar la vida por nuestros hermanos. Pero ese versículo, dime cuándo lo oyes en algún lugar. Bueno, en nuestro ministerio, por la gracia de Dios, estamos queriendo practicarlo, ¿no? Aunque no siempre, porque también efectivamente se infiltran y hay personas que se dejan leudar por la levadura de Balaam y la levadura de los fariseos, ¿no? Ahora, yo soy positivo, claro que vamos a también nosotros a firmar ese acuerdo, porque todo lo que sea bueno en el sentido positivo, aunque sea simplemente, yo diría, de proposición. Bueno, de llamado profético de alguna manera, ¿no? Bueno. Dice Proverbios 27:5
que es parte del mensaje que se dan, ¿no? Más vale represión franca que amor encubierto. El verdadero amor saca a luz y habla de que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero esa reprensión, ¿a qué nivel llega? Porque claro, simplemente citar un versículo que es el que es ad hoc al tema, pero después, ¿quién hace la reprensión? Es decir, se llama, no es una reprensión, es un aviso de la reprensión que puede hacer Dios solamente, porque no hay la autoridad que pueda hacer ninguna reprensión. Si este es uno de los problemas más graves que le falta a la Iglesia, ha perdido la autoridad. ¿Por qué? Porque, vamos a empezar, porque acepta nombramientos de ministros que Jesucristo, el Rey, no nombra, para empezar. Para empezar. Entonces, tú fíjate qué problema de multiplicación de autoridades falsas, religiosas, sistémicas, de la pirámide religiosa. Para empezar. Y así continuamente, una proliferación de falsas autoridades. No tienen la autoridad del rey, que es el que debe de confirmar, y el que dice que él confirma a sus ministros y a uno les hace esto y lo otro. Pero esa explicación sencilla ya nos da un poco referencia de qué clase de autoridad pueden tener los que son productos de instituciones, de logos, de escuelas intelectuales religiosas, y que entonces pues lo que aportan es lo que han mamado. Pero bueno, ese es un problema que ha tenido la Iglesia siempre. Yo estoy pensando en Matías, que fue nombrado entre los 12 sin la guía del Espíritu Santo y que luego no aparece más en ningún sitio. Es decir, ya la Iglesia primitiva y el que no tenga un problema de ese tipo en su propia organización. Nosotros hemos tenido ministros fallidos, ¿no? Sí, pero de Matías no habla que desapareció porque cayó en pecado, fue eliminado. No, puede haber sido uno de los mártires anónimos, por ejemplo. Pero no tenía autoridad. Podría ser uno de los mártires anónimos. Pero además, bueno, es que el rey después decide quién es apóstol y quién no es apóstol. Y de hecho, bueno, pues luego levanta, en lugar de lo que hicieron los apóstoles echando suertes para sustituir. Pues eso digo, que es un problema que ha tenido la Iglesia desde el principio. Eso porque no tenían todavía la madurez. Es que no tenían la madurez. ¿Me entiendes? Y entonces estaban recién paridos del Pentecostés que experimentaron y se sintieron con que, además, para completar el número 12. Y no se dan cuenta que el Señor ya tenía previsto el 12avo, que, como él mismo dice... sí, el último abortivo. El último abortivo, que es apóstol, es Pablo, ¿no? Entonces, sí, claro que podemos decir que la Iglesia desde el principio ha cometido errores de falsa autoridad o de falsa dirección del Espíritu, y nosotros también. Pero eso no significa sentar las bases claras de la Iglesia, roca y rocas encima. Y nos seguiremos equivocando. Muy bien, y seguiremos aceptando que pasen los años y que las instituciones sigan en una especie de tibieza religiosa y en una especie de burocracia y en una especie de ideas. Religión. Pero cuando hay una reacción ante una situación Hombre, ya es hora. Tú fíjate, esto no es nuevo, hombre. Ya es hora. Y te vuelvo a dar el ejemplo de que luchamos y luchamos en contra de permitir los matrimonios homosexuales. Eso está prohibido en Ferede, ¿eh? Sí, está prohibido, pero hay una institución que lo blanquea y que además presume de ello, que sigue como miembro de la Ferede. Punto. ¿Y para qué vamos a hablar de otras instituciones religiosas que no deberían de estar ahí? Pero esa es la diplomacia, esa es como decía yo, pues ser abiertos, ¿no? No, Jesucristo no es abierto, no, Jesucristo es cerrado.
Y el que no es conmigo es contra mí. Y punto. Entonces, yo no estoy planteando ser enemigo de la Ferede. Hemos demostrado nuestra amistad y nuestro respeto y colaboración de una forma, impresionante. Pero lo que no puede uno es callar. ¿Qué es lo que me han hecho? Que lo han hecho conmigo. Quererme hacer callar. ¿Entiendes? Y sobre todo, después de que me invitan a compartir en la Reforma y resulta que luego, con una impecabilidad, y lo tengo que decir por la gracia de Dios, con una impecabilidad planteé lo que es la verdadera doctrina sana de la Iglesia primitiva de Cristo, que no falló y que no cambia, y volvieron a darme una réplica de que las solas de Lutero son dogmas. No hay dogmas en la... Sí. En la Iglesia no puede haber dogmas. Pero ellos... la fe es un fruto del Espíritu, no puede ser... Claro, pero ellos mantuvieron los dogmas y además lo declararon como réplica a mi intervención. Pero bueno, si no pasa nada. Pero claro... aprenderemos a callar cuando Dios no quiere que callemos. No callaré jamás, dice, hasta que no venga tu reino y tu justicia. Seguiré declarando la verdad, duela a quien duela, y salvo que el Espíritu Santo me haga más comedido o más oportuno. Hasta el Señor calla de amor, ¿no? También a veces. No, pero es que se puede decir con amor perfectamente. Y luego además depende de qué ministerio tengas. Ya conoces cuál es. El ministerio que el Señor persiste en concederme, que no es que me agrade, no, es lo que hay, es lo que Él quiere, y yo pues, yo prefiero besitos y abrazos y sonrisas y bendiciones, pero creo que no estamos en ese tiempo. Hoy, precisamente más que nunca, cuando se está planteando algo así, suena el río agua lleva. Pues es que el asunto es grave. Si no, ni siquiera lo plantearía. No, hay un asunto grave porque, aparte de esto, se está planteando, bueno, ahora en noviembre habrá un foro sobre el tema de la violencia contra la mujer dentro de la Iglesia. Está habiendo muchos casos, es decir, donde el Espíritu de Dios se mueve, hay libertad y hay respeto, y el amor se manifiesta por los dones. Y sin embargo, hay muchos lugares, hay muchas instituciones religiosas, evangélicas, donde la mujer no se siente segura, donde hay... Esto lleva luego el péndulo al otro lado del feminismo, que tampoco es de Dios, ¿no? Pero hay muchas mujeres que están sufriendo abusos de todo tipo dentro de la Iglesia. Y las organizaciones femeninas están planteando la problemática. En hogares evangélicos hay abuso de autoridad de hombres sobre mujeres. Es decir, Dios no abusa de su autoridad. Bueno, yo también diría que hay abusos también. Sí, de también mujeres de mujeres sobre hombres. Y que es más, estoy convencido que en la intervención con respecto a mujeres, las mujeres contra mujeres, es lo más bíblico que te puedas imaginar. Ahí vemos las esposas de Jacob, pues una pelea continua toda su vida, por envidias, por celos, etc. Sí, tampoco había un mover del espíritu ahí. Que no había un mover del espíritu. No, pero era la eternalidad. Escogido de Dios, o sea, cuidado. Claro. Entonces, y Jacob, pues dejándose comprar por unas mandrágoras que el hijo de una de ellas había cosechado, sí. Y que la mujer se le antojó. Y entonces se las pidió a la madre del cosechador y dijo: si me das las mandrágoras, te cedo la cama de mi marido, que era el de ella. Bueno, en fin, es una historia que me viene. Entonces, claro, porque no volvamos a centrar en los abusos machistas religiosos
solamente. Pero son problemáticas que está viendo, ¿no? Yo recuerdo cuando... Pero yo estoy convencido de que también quizá son más civilinos y más ocultos los problemas de los abusos de las pastoras y de los abusos de las mujeres, que al final viene a ser la misma mujeres de los pastores, etc. O sea, al final el problema es el mismo. El mismo. Se llama violación de las personas y abuso de poder contra las personas. Ese es el problema. Yo recuerdo cuando se planteó en nuestro ministerio el tema del noviazgo, por ejemplo, ¿no? Vimos que de 5 parejas había 2 que habían caído en fornicación, y eso a nosotros nos llevó a decir, esto no glorifica al Dios de gloria, donde Él habita no tiene ventaja el pecado. Y hubo una preocupación de buscar soluciones. Ese debe ser el espíritu, ¿no? Dice, oye, si el pecado abunda dentro de la Iglesia, es que hay algo que no está funcionando bien. No, es que la Iglesia se ha contaminado completamente. Por el mundo que le rodea, ¿no? Y ahí esas levaduras viejas leudan y acaban con toda la Iglesia. No, la decisión que tomamos es que las parejas estuvieran separadas hasta el día de su boda, y que si se acercaban para conocerse y hablarse, tendrían que estar al estilo antiguo, con la carabina. Eso es monitorizado. Pero hoy, si una pareja denuncia eso, automáticamente... Bueno, que hagan lo que quieran, pero la sabiduría es esta. Claro, este camino nos ha llevado a tener matrimonios firmes, pero hoy estables. Eso se llamaría abuso de poder. Ahora bien, lo que hacemos es que tienen que aceptar las parejas esa condición. Claro, es aconsejar lo correcto. Porque si no, decir, bueno, pues muy bien, si queréis amancebaros y si queréis... Es vuestro problema. Pues mejor, no, pero no vuestro problema, pero no dentro. No dentro. Tiene que ser fuera. Tendréis que iros al sistema babilónico donde eso es hasta bueno, que fornicar. Eso es hasta bueno, que es lo que quieren enseñar a todos, hasta a los niños, ¿no? Entonces, pero eso es ejercer autoridad firme. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que de eso de que de cada 5, ¿cuántos dijiste? 2 o 3. No, de 5, 2, el 40% era, no glorificaba a Dios. Y ahora pues resulta que es de 50 a 2. O sea, o de 40 a 5, no lo sé, porque algunos no se entera uno. Pero lo que sí está claro es que se ha erradicado esa promiscuidad. Igual que cuando se planteó el tema del tabaco en los centros nuestros, ¿no? Dice, no, esto es algo que está siendo raíz de la problemática. Cortando la raíz se soluciona el problema. Cuando tú vas por las ramas, no solucionas el problema. Pero eso, ¿cómo lo llamarías? En definitiva. No. Ejercicio de autoridad. Sí, la verdad es la autoridad, sí. Ejercicio de autoridad, porque la verdad por sí misma, si no hay quien la aplique, ejercicio de autoridad ministerial. Y claro, cuando el Señor me revela lo del tabaco, como dices, y dices, ¿por qué no se rehabilita ninguno, Señor? ¿Qué pasa? Todos se marchan, vienen, se van. Porque les estás dando droga. Y a partir de ahí, yo que les compraba el tabaco todos los días con un parrillo, pensando en pobrecillos, veía que están con la ansiedad de la droga, por lo menos que se calmen. Bueno, resulta que dijimos, a partir del 1 del mes que viene, el tabaco queda completamente prohibido en nuestra institución. El que quiera fumar, mejor. Sí, esto hace 41 años, el día 1 era el 1 de julio del año 84. Y se marcharon todos, pero nos mantuvimos firmes. Y los que vinieron ya aceptaban esa forma de vivir en nuestra institución. Y claro, y es cuando luego, pues a escondidas, siempre había los que... Sí, pero la batalla estuvo ahí, en lugar de estar en la droga, estuvo en el tabaco. Sí, con lo cual tuvimos pero eso nos llevó a velar y velar. Claro, otro frente y a disciplinar, y etcétera. Entonces, pero claro, lógicamente los resultados comenzaron a funcionar. Pero ¿qué hubo? La revelación de la verdad, como palabra profética en este caso, y la autoridad para ejecutarlo.
porque a mí me vino la dificultad, nada menos que el que se suponía como apóstol, que era el pionero de la rehabilitación de drogadictos en España, pues me dijo, tú estás loco, ¿cómo les vas a prohibir fumar? Y no solo él. Muchas iglesias y muchos... ¿Y qué pasó? Política, de cesión, concesión, fidelidad a la revelación de Dios, pase lo que pase, lo cual siempre significa que no puedes agradar a todos. No puedes. Ni Jesucristo quiere que agradar a todos, a los fariseos hipócritas. Vamos, es que no. Entonces esto es lo que quiero yo dejar a entender. Pero yo aplaudo que haya una reacción dentro de la Iglesia ante este tipo de situaciones, porque todavía eso quiere decir que hay esperanza cuando hay reacción, ¿no? Y digo, bueno, yo entiendo que lo aplaudas, pero para mí es insuficiente total. También yo puedo estar de acuerdo y por eso te digo que vamos a firmar esa decisión, ese comunicado. Sí. Ese comunicado, pero para mí me parece insuficiente y me parece que yo no estoy, yo no voy a aplaudir. Voy a aceptar, pero no voy a aplaudir, porque lo que es insuficiente, lo que no va a la raíz, pues al final se multiplica. ¿Y sabes qué significa esto? Que como no se va a la raíz, va a crecer. Claro, si no se va si lo que haces es podar las ramas, fortaleces. Pues esto es lo que se está fraguando. Yo espero que no sea así. No, tú no, pero yo sé cómo actúa, perdóname, en ese sentido más viejo y más experto en cómo actúan los demonios, y sobre todo los espíritus libidinosos que no pueden controlar con dominio propio los que no tienen el poder del Espíritu Santo. Y como se multiplican, porque siguen proliferando nombramientos de pastores y vienen y los llevan a la Ferede y los aceptan iglesias nuevas continuamente. ¿Y con qué apoyo? Pues con el apoyo de los gobernantes religiosos que están ya en la Ferede. ¿Es así el sistema? Bueno. Y se les deja entrar y sin saber quién entra, pues se mete en tu casa yihadistas, o mete en tu casa babilónicos pornográficos y verás lo que te pasa. Claro. Entonces, la raíz está clara. Hay que ir a cortar la raíz, es evidente. Pues ahí está. Si no cortas la raíz de aquellas instituciones que se infiltran, ¿por qué? Porque como hay que crecer y que la Iglesia sea cada vez más grandota y cada vez más y abarque al estilo de algún como yo llamo fagocitador de iglesias que conozco, que es un ministerio gigantesco y que solo tiene afán de multiplicar y multiplicar congregaciones. No importa quién esté de pastor, porque nosotros hemos experimentado pastores infieles y perversos que han tenido que salir de nuestro ministerio porque les hemos disciplinado en esa autoridad firme y han sido recibidos pero de facto como pastores en esas instituciones. Esta es la realidad. Y claro, está muy bien tu parte, no diría optimista, benévola, pero tendrías que tener un poquito más de perspicacia en cuanto a que si no se arranca la raíz, y lo digo en cuanto a tu influencia dentro... Claro, en eso estamos. Dentro de la institución en la que representas, ¿no? Que necesita realmente una revisión muy fuerte. Sí. Y en ello estamos. Y entonces ya lo vas a ver, además, como esto es un parchecito, ya lo vas a ver cómo se multiplican los escándalos. Y eso lo digo proféticamente, y ya me conoces. Y sabemos se van a multiplicar los escándalos y van a salir en la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa está loca por sacar las inmundicias
del cristianismo. ¿Y eso por qué? Pues porque no pueden parar lo que Dios no para. Y no lo para Dios porque no está Dios contento con religión. No quiere religión. Quiere comunión, unción, el poder del amor del que hablas. Sí. Que no es tener complacencia. No. El poder del amor es fuerte como la muerte. El poder del amor es corregir, exhortar, castigar, e incluso al pecador si no se arrepiente, para que pueda ser salvo. Ese es el amor de Cristo en realidad. Sí. Y no... Y también el Señor nos da recursos, ¿no? Es decir, cambia nuestros corazones. Claro. La obra del Espíritu. Claro, al que quiere cambiar. Eso es. Al que no quiere, no. Y en esa labor estamos en pleno julio. Hay campañas evangelísticas. Nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios puede cambiar las vidas y transformar los corazones, ¿no? Por eso, cuando alguien abre su corazón a la posibilidad de que Dios actúe sobre él, luego se va a tener que enfrentar a retos personales a lo largo de su vida, pero el primer paso es decir, estoy abierto a reconocer que soy un pecador y a que Dios me cambie, ¿no? Desgraciadamente luego en la iglesia hay muchos que ponen vestidos o apariencias o se pintan parches por encima, ¿no? Sí. Pero esa es la realidad. Y tenemos este fin de semana, entre las campañas que se realizan en Salamanca, va a haber campaña evangelística, y hay constantemente por diferentes lugares de España, pero concretamente este fin de semana. No sé, probablemente habrá alguna más este fin de semana. Y el fin de semana pasado ha habido en La Coruña, por ejemplo, ¿no? Sí, gracias a Dios pudimos estar mi esposa y yo allí, una campaña hermosísima, porque además vino un autobús de hermanos de nuestra congregación en Vigo y de las dos congregaciones que tenemos en Vigo. Vino un autobús lleno y después una iglesia amiga. Qué bonito de allí, que además tiene su local de culto en el barrio donde donde hacemos siempre la campaña. Ajá. También participó pues con sencillez, ¿no? Y fue una campaña especial con una asistencia muy importante, ¿no? Y con resultados de personas que dieron el paso de entregarse a Cristo. Luego la alabanza fue de una unción especial. La dirigió nuestro pastor Antonio, que tiene una gracia y tiene una unción muy especial cantando. Y luego él es el presidente de la Asociación de Pastores de Coruña. Sí, lo sé. Quiero decir que es que dices, si dejamos las iglesias, vamos a influir en ellas. Pero no tiene que ver. En la medida en que podamos. ¿Quién ha apoyado de que él pueda ser pastor, presidente y de que tú estés en la Está claro. No me provoques, porque no es esa la cuestión de dejar. Al contrario, tú sabes que yo tuve un encontronazo con Dios en un congreso, después de 12 años de ponerme las orejas de burro y de decir no quiero saber nada con iglesias evangélicas porque todas me persiguen, y en ese congreso, justo cuando íbamos a inaugurar el canal de televisión Tu Pueblo Televisión en Madrid, en ese congreso me voy a predicar el sermoncito contento y me quedé mudo. Sí, el año 94 fue. Y Dios me dio una profecía en lenguas y luego la interpretación llorando a grito pelado, porque no os he dado el ministerio para edificaros a vosotros mismos, sino para edificar mi iglesia. Y a mí no se me puede olvidar. Son experiencias divinas. Y mi iglesia no sois solo vosotros. Y por tanto, he puesto en vosotros el espíritu que puse en José y que bendijo a sus hermanos que lo querían matar. Así es. De eso se trata. Y a mí, tú no lo sabes, pero seguro que me querían matar a algunos. Bueno, y algunos siguen queriendo hacerlo. Algunos siguen queriendo hacerlo. Pero el caso es que a partir de ahí
Apertura total. Abrimos tu pueblo televisión y claro, entraron al chupete del micro en masa. Al punto de que casi a mí me echaron afuera después con el tiempo. Este es el problema. Y ya no me invitaban a mí en nuestros medios a que yo pudiera participar en los programas que iban organizando. Entonces tuvimos que empezar a seleccionar. Pero no será de mi parte... Y seguimos con esa actitud. No será de mi parte que no estoy a tope con bendecir a las iglesias, a pesar de que muchas siguen siendo raíces babilónicas. Bien, por eso es importante dejar eso claro. Pues no, ya claro que lo dejamos. Claro. Y de hecho, por eso es, pero no solamente el Antonio Pazos es presidente. ¿Cuántos pastores están metidos en las asociaciones de pastores? Y en los consejos evangélicos. En los consejos evangélicos de España. Yo creo que en todos los consejos, en todos los que, alguno de nuestros pastores está metido. Vamos a seguir apostando por bendecirlos. A tope. Porque sigue habiendo esperanza para el pueblo de Dios. Porque sigue habiendo esperanza que los escogidos van a ser sacados de la religión, tarde o temprano, para que formen familia verdadera de Dios. En lugar de decir hermano, sean verdaderos hermanos en Cristo Jesús. Así es. Amén. Y seguimos con esa labor. Ahora mismo, otro área importante en el que estamos involucrados desde hace muchos años es que la transmisión del Evangelio empieza desde los niños recién nacidos, bueno, desde antes de nacer incluso, desde sus padres, antes de la concepción incluso. Pero luego hay que ser responsables con los niños y con los adolescentes, porque especialmente el diablo está centrado en maldecir a las generaciones que vienen detrás, ¿no? Y por eso tenemos ahora los campamentos de David, que es de 12 a 16 años, creo que son, y después el Benjamín, que es desde 7 a 12 años. Es decir, 13 a 16 y 7 a 12, con unos campamentos muy especiales donde la gracia de Dios se manifiesta, porque no nos olvidamos nunca de que el Señor, cuando molestaban los niños, cuando Él enseñaba y los querían quitar del medio, Él decía: dejar que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si no os volvéis como niños, y qué bueno que tengamos la referencia de los niños para que los adultos se vuelvan más niños y sean menos adultos, independientes, con criterio propio, sino que buscando el criterio de Dios para sus vidas. Sabios en su propia opinión. Los niños siempre están atentos al principio, sobre todo, y son humildes y están ávidos de aprender lo que los padres les enseñen. Precisamente aceptan que sus padres sean sus maestros como preferente. Vamos, su padre es como Dios para el niño y Dios no se pone celoso siquiera. Dios mismo ha previsto eso. Y de hecho Jesús revela al Dios Altísimo como Padre con ese propósito, ¿verdad? Y igual que Moisés, cuando va a hablar con Faraón, Dios le transmite su deidad. Dice: tú vas a ser Dios delante de Faraón, porque si no, Faraón no te va a aceptar, porque tienes que ponerte a su mismo nivel. Y es el mismo Dios el que le dice: es que el Faraón se consideraba Dios, entonces Moisés tenía que ser otro Dios. Y entonces Dios le dice: no, tú vas a ir revestido de la autoridad divina para poder presentarte delante de Faraón. Lo mismo ocurre con los padres. Dios le da al padre la potestad divina, porque es potestad divina el que tenga la vida, tu hijo, es una potestad divina, porque si Dios no interviene no hay vida. Pero para eso tiene que ser un padre manso y humilde como Moisés, que era el hombre más manso de la tierra. Y además... para ser buenos padres hay que ser mansos. ¿Sí? No, hay que ser mansos y humildes y hay que ser sacrificiales, es decir, estar dispuestos a dar la vida por sus hijos. Es lo mismo que los pastores. Lo mismo que un pastor, es el pastor de la familia, el que está dispuesto a dar la vida por sus hijos, como Cristo, en realidad, con Dios.
pero en ese sentido, ¿no? De amor sacrificial, ágape, ¿no? Y claro, el fracaso es cuando no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar esa protección de paternidad divina, crística, si tú no tienes, si no la gracia, la unción y la autoridad delegada por Dios, ¿no? Pero sí que esperamos, como siempre, la gran bendición de ver a los niños orar, que son los mejores alumnos para aprender a orar, aprenden rápido y de corazón, con sinceridad. Nos hacen recordar cuando éramos niños y decíamos con las manitas puestas cerradas, decíamos Jesucito de mi vida, ¿no? Y bueno, y también con los adolescentes que ya pues están sufriendo una convulsión social y una convulsión escolar, pero de niveles terribles, ¿no? Que han de prepararse muy bien en la verdadera iglesia, que es la familia. Esa es la verdadera iglesia. Sí. O debe serla, sí. Debe serla. Debe serla, porque a partir de ahí Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios quiere familias. Quiere, además, una sola familia, la unidad de la familia eterna de Dios, un pueblo santo apartado para Dios, no un conjunto de religiones que parecen, pues eso, las 1000 esposas de Salomón. Cuando se habla del gobierno Frankenstein, será la iglesia Frankenstein, ¿no? También. Sí, también. Claro, es que es así. Entonces, es una bendición. Yo personalmente, si Dios quiere, poder estar ahí en Zaragoza, que además lo acompañamos siempre con la campaña evangelística allí, nada menos que la Plaza del Pilar, que es el corazón y es el centro religioso y de poder espiritual, de la ciudad. De hecho, la han proclamado patrona de España. Es decir, hay 2 patrones, es decir, la religión ha elevado a nivel de patrones a Santiago en Galicia, un lugar de mucha potencia espiritual diabólica, y además una mentira flagrante de que no es Santiago el que está ahí enterrado, vamos. Claro. La fábula, la fantasía es que parece, ¿cómo se llama? Una película de estas de extraterrestres, vamos, o sea, algo increíble, ¿no? Sí, y luego el otro es el Pilar de Zaragoza, que es otro lugar de potencia diabólica. Cuando alguien tiene cierta sensibilidad espiritual, sabe que hay ahí un imán espiritual que es como un ¿cómo le llaman eso? Un punto negro, un socavón, sí, un remolino. No, sí, pero como hablan en el agujero. Un agujero negro del espacio sideral, ¿no? Dice que atrae a todo lo que hay alrededor. Y ese es el pilar. Y lo hace desaparecer. Y ese es el pilar. Sí, el pilar atrae a todo lo que hay alrededor y es otro de los focos de poder diabólico en España. Sí, que oremos mucho para que el Señor nos siga dando la gracia de poder predicar ahí el Evangelio, claro. Nada menos, ¿no? Y bueno, pues sinceramente es emocionante el predicar el Evangelio por las calles y las plazas como hacía Jesús. La mayor dedicación ministerial de sus predicaciones era en la calle, en las plazas y muy poco en los templos, ¿no? Entonces, pues en obediencia como discípulos de Cristo, claro, a su llamado, a su gran comisión, ¿no? Les invitamos a los que nos están escuchando que puedan participar si están cerca de Zaragoza o quieren pasar un fin de semana en Zaragoza, porque tendremos, además de estas actividades de retiros de Benjamín, de niños hasta los 12 años, desde los 7, y de David desde los 13 hasta los 17, pues además de eso, 2 días de campaña que serán el día 1 y el día 2. El día 1 y el día 2 de agosto, ¿no? Luego tendremos nuestro culto unido el 3 de agosto en nuestra congregación principal de Zaragoza. Si Dios quiere, todo esto. Y ahí estaremos mi esposa y yo para bendecirles, a los que quieran saludarnos.
y para, bueno, pues poder juntarnos y sumar fe y amor en Cristo Jesús. Si no usted puede acudir, por lo menos le rogamos que nos apoye en oración, pidiendo a Dios el oportuno socorro, la gracia, la unción, la bendición y la autoridad que eso requiere. Y bueno, pues entre las actividades espirituales también, pues hay que ir ya anunciando nuestro congreso en Fuenlabrada, que será también el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en Fuenlabrada, con el lema Manto de Alegría. Todas estas actividades y otras muchas, porque antes de ese congreso pues tendremos congreso en Italia, congreso en Argentina, en Uruguay, en Brasil. En Brasil, tendremos congreso en Mozambique, en Angola, y Mozambique y Angola, ¿no? Nada más ahí en esa zona, ¿no? Sí. Y congreso en Burkina Faso, que también... que será en diciembre después, ¿no? Que será en diciembre, ¿no? ¿O tuvimos congreso ya? Hubo en enero. Entonces no hay congreso. No habrá, ¿no? Estuve yo, si es que estuve. Ya no sé, usted perdónenme porque mi debilidad aumenta en algunas áreas y por la gracia de Dios, la misericordia de Dios disminuye en otras. Así que, y tenemos el tema de Israel que no se nos puede quitar del corazón por nada, y sobre todo con la situación que sigue padeciendo, de antisemitismo y de persecución y la crueldad de que sigan secuestrados israelitas e incluso los cadáveres de los que han maltratado y matado, ni los retienen como moneda de cambio. Esto es terrorífico, ¿no? Entonces seguimos orando por la paz de Jerusalén, pero no es eso solo, sino que vamos allá en medio de los conflictos, como fuimos el año pasado 2 veces en medio de la guerra, y Dios nos bendijo de forma, maravillosa. Y por eso aún nos quedan 2 plazas para cubrir el grupo del 9 de agosto. Todavía podéis tomar esas vacaciones especiales en el mejor viaje garantizado. Pregunten a los miles de hermanos que han acudido con nosotros en estos viajes que llevamos haciendo desde hace 30 años. Y por eso, si pueden venir, todavía pueden apuntarse 2 personas, después ya no, ya se cerrará el cupo porque no nos dan más plazas. Y entonces, bueno, podrán apuntarse ya para diciembre, que curiosamente ya no sé cuántos, hay 20 apuntados para diciembre, no sé cuántos, porque el de diciembre pues también es un viaje especial. Y bueno, y ese sí que se va a completar muy pronto, porque aparte de que no estará tan caliente el fuego de guerra, pero tampoco hay tanto calor. No, sí. Pero si tienes vacaciones y en diciembre en cambio no, pues qué mejor que aproveches ahora. En cualquier caso, oramos por la paz de Jerusalén, oramos que Dios bendiga a Israel, oramos no por la bandera política y el sionismo, no, oramos por los ciudadanos de Israel, por los israelitas, y oramos por los palestinos. Y esperamos que Remarsos pueda acudir a Palestina lo antes posible para ayudar a todos los que estén allí con necesidad, que ese es nuestro corazón. Como estuvimos en Palestina hace 3 años, 4 días, y bueno, y como hemos estado durante 25 años ayudando en Belén a los palestinos. Oramos, y también bendecimos presencialmente, especialmente en Israel. No te olvides, por favor, acompáñanos en este gozoso ministerio de Sefarad Israel. España por Israel y con Israel espiritualmente. Bien, y terminamos orando, si te parece. Claro. Señor,
te pedimos, Señor, que tú bendigas tu iglesia, Señor, que proclama que es tu iglesia y que en muchos aspectos y muchas situaciones no te glorifica. Te pedimos perdón por los pecados de tu pueblo, Señor, especialmente, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser luz y sal, primero dentro y luego fuera. ¿Cómo llevaremos tu luz al mundo si hay oscuridad en nosotros? Gracias, Por eso derrama de tu bendición, Señor, de la guía de tu Espíritu Santo, Señor, tu acción, Señor, y revuelve, Señor, todos esos que se proclaman ser iglesia tuya, Señor. Señor, bendice y trae de tu Espíritu, Señor, trae convencimiento de pecado, Señor, transformación de vida, Señor, y liberación del yugo religioso, Señor, en tantas personas. Señor, saca a Babilonia de tu pueblo, Señor. Libera, Señor, a tu pueblo de toda mentira y de toda justificación religiosa, Señor. Señor, pedimos de tu gracia y tu bendición, Señor, sobre todos estos acontecimientos que vamos a ir celebrando, campañas, Sí, campamentos, congresos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, porque no queremos hacer actividades de por sí, sino lugares donde tu unción, tu mover, Señor, la obra de tu Espíritu Santo se manifieste en cada vida de los que participan, Señor. Señor, y especialmente te pedimos por ese viaje a Israel, Señor, ahora en agosto, Dios mío, para que sea de impacto espiritual, Señor. Sin duda, allí donde vamos, si vamos guiados por tu Espíritu Santo, impactamos a veces de maneras que no somos capaces ni de discernir. Pero actúa, Señor, obra, Señor, transforma, y a las personas que van a ir, Señor, que tú tienes preparados para ese viaje, Dios mío, que tú les des la unción y la gracia para poder cumplir con tu propósito. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre al Señor y a vosotros. Por tus aportaciones, Señor. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa. Deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.